Y de mi parte no podría sumar tanto porque yo ejerzo como programador, desarrollador. Estos conceptos a nivel de, ¿cómo decirlo? A nivel teórico lo manejo, pero sé que tal vez las preguntas que vienen en sus exámenes o en sus prácticas, como esta que me compartió por ahí Erika, realmente no sería algo que yo podría tal vez solucionarles o como lo hace su docente. Ya lo descubrirán cuando lleguen estos cursos a mitad de carrera, porque la forma en la cual a veces se solucionan estos problemas depende del enfoque que se le da. Ahora, obviamente ustedes están con un docente, ya el docente les explica un método, una forma de cómo resolver ese tipo de problemas que es más de hardware, y ustedes tienen que aplicarlo a las preguntas que vienen en sus prácticas y ello, ¿no? Acá yo no podría, ¿por qué? Porque en primer lugar les estaría estafando, porque cuando yo he llevado, yo en la universidad llevé los cursos en primeros ciclos, como les decía, desde el inicio hacíamos la parte de programación. Esto ya lo veíamos más adelante y ahí es donde veíamos que hay diferentes métodos para poder de resolver ese tipo de problemas. Entonces, si es que yo me pongo a querer resolverles estos problemas, e intentar explicarles, lo haría tal vez con una forma que no sería la correcta para lo que ustedes tienen en sus prácticas calificadas o su examen parcial, por eso tal vez vengan el examen parcial. Y en vez de sumar hacia ustedes, estaría restando. ¿Ok? Esto lo explico o lo dejo en claro desde ahora, porque sé que hay personas que entran tal vez a estos talleres extracurriculares para encontrar soluciones a los problemas que se hacen en las prácticas o en los exámenes. Entonces, este tipo de cosas yo no podría o estaría en la capacidad realmente de sumar hacia el conocimiento de ustedes para que puedan aprobar las prácticas, ¿no? Este tipo de talleres, cuando yo los hacía en ciclos muy anteriores, tal vez de acá a varios ciclos antes, es verdad que ayudaba, pero era porque en esos tiempos el primer curso que se llevaba era programación, entonces ahí podía darles realmente varias herramientas para que puedan afrontar las prácticas o los exámenes y además de conocimiento, ¿no? Pero esto de acá realmente no. Hay partes que, ¿cómo se llama? Dentro de su sílabus que sí podría tal vez tocar, ¿no? Dentro de las sesiones o como sesiones extras, como le estaba proponiendo Erika, para que puedan reforzar, ¿no? Pero no sería el 100%. Con ello quiero dejar en claro que no esperen de que estas sesiones sean un taller para resolver prácticas o exámenes, porque no estaría en la capacidad para darles un valor agregado a ustedes y que puedan salir exitosos en su examen. Así que tal vez si es que hay otro taller u otra persona que les pueda ayudar con esto, sería más provechoso para ustedes. Entonces la pregunta sería, ¿para qué sería este taller o qué es lo que veríamos? ¿Ok? Lo que vamos a ver o voy a tratar de tomar con ustedes en ese taller es incentivarles a ustedes y enseñarles diferentes tecnologías que hay, no a nivel de hardware, sino a nivel de software, que es lo que se construye sobre todo esto que ustedes llevan en realidad, ¿no? Lo que toquemos es algo que en realidad ustedes recién lo llevarían el siguiente ciclo y bueno, sería para toda su carrera en realidad, porque ya hay muchos cursos y a nivel profesional incluso muchos temas que ya se aplican con la parte de programación, ¿no? Que es el que engloba todas estas tecnologías. Entonces, mi idea con ustedes es hacer eso, es tocar algunos lenguajes de programación, enseñarles los conceptos básicos de lo que es programación, para lograr diferentes cosas. Si es que algunos de ustedes tal vez, por ejemplo, se preocupa más por la parte económica a nivel de su carrera, a nivel de que en algún punto puedan decir, oye, ¿sabes qué? Quisiera un ingreso más. Y sé que lo normal es que a veces hay alumnos, y me ha pasado, ¿no? También, que enseñamos, ¿no? Enseñamos, damos clases, es un ingreso, pero realmente con los conocimientos que se tienen en la programación, si alguno de ustedes en algún punto tuviera esa necesidad, podría conseguir fácilmente algún trabajo, no tan grande tal vez, desde algo pequeño, pero con lo cual podrían generar un ingreso, ¿no? Ese es un punto de vista para ustedes, les soy honesto en eso. Otro punto de vista para otros es que, por ejemplo, si son electrónicos, en su carrera fuertemente se usa desde, ¿cómo se llama?, en la parte aplicativa, ¿ok? Ya sea para el tema de programar tarjetas o memorias o
o componentes como los Arduinos o los Raspberry Pi, e incluso va más allá, ¿no? En la parte de telecomunicaciones, la parte de redes, actualmente se está convergiendo en el uso de programación y tecnologías de este tipo para la parte de redes. Así que también es algo que como conocimiento sí o sí lo van a requerir, lo van a necesitar. Entonces, desde este otro punto de vista, como conocimiento general, para ustedes les va a ser útil, porque ya van a estar preparados para los siguientes ciclos, porque incluso lo chocante de esto es que a pesar de que ustedes lleven un curso como este, y luego vayan a ver temas de introducción a algoritmos, o luego la parte de programación ya de lleno, igual va a ser chocante porque a pesar de que tú ves esta parte de hardware, nunca llegan a hacer la conexión en la universidad, lamentablemente no llegan a conectar con la parte de software, ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema y es donde yo quiero tratar de entrar, ayudar y enseñarles, como les digo, desde un segundo punto de vista, como para que ustedes tengan el conocimiento. De aquí, desde el inicio que ustedes están empezando hasta el final de su carrera y más allá, ¿no? Y un tercer punto de vista es para aquellos que después de entrar al taller o ver, les interese realmente y sientan una atracción fuerte por la parte de programación, puedan desarrollar más sus habilidades, ¿no? Puedan incluso forjarse un camino o una carrera profesional desde antes de egresar de la universidad. Un camino profesional orientado a la parte de programación aplicado en los sectores de sus carreras, ¿no? Si soy de telecomunicaciones, de electrónica o de eléctrica, puedo aplicar la parte programacional a mis carreras y desde antes de egresar con unos conocimientos bastante sólidos, ya puedo ir generando una cartera de experiencia, ¿no? Una bolsa de experiencia con conocimientos sólidos en lo que es programación y obviamente todos los otros dos puntos de vista anteriores de conocimiento y de fuente de ingresos lo pueden tener a la mano, ¿no? Hay chicos que he conocido de cuando he enseñado años anteriores. Hay algunos que solamente les gustó, aprendieron a programar, lo aplicaron en la carrera y después tal vez no siguieron un camino de ese tipo, ¿no? Pero al menos ya tienen el conocimiento y la capacidad para poder entender estos temas y cuando lo ven en su trabajo ya es algo más de su conocimiento, incluso les da un valor agregado para que cuando ustedes egresen puedan conseguir mejores puestos de trabajo. E incluso antes de que crecen, cuando quieran hacer prácticas o algo, el saber programar actualmente es un plus, ¿no? En el año 2012, por allá, cuando yo ingresé, hacia el 2013, yo comentaba eso a mis compañeros porque ni bien entré, me agradó, me gustó la parte de programación, y cuando comencé a investigar vi que en el mundo, en el exterior, se estaba introduciendo más esto, ¿no? En las carreras que había, en todo tipo de carreras en realidad. Y la realidad es que yo me puse a pensar, ¿no? Que en algún punto esto podía converger. En ese punto, en ese tiempo, diré, la programación era mal vista, a tal punto que incluso mi padrino es ingeniero electrónico, él ha trabajado en el sector de telecomunicaciones y cuando yo mencionaba a la familia incluso que quería ser programador, me decían, ¿no? Que era un sueño que pise el suelo, que pise la realidad, que eso no me va a generar para vivir, ¿no? O sea, imagínense, en esos tiempos, no hace muchos años, ¿ah? Si incluso mi propia familia me decía eso, imagínense mis compañeros en la universidad, ¿no? Y realmente lo que pasa en la actualidad es que se ha llegado a ese punto en el cual la programación se aplica en una infinidad de cosas. Entonces yo les invito a ustedes de que no pierdan esa oportunidad, ustedes que están ingresando. Actualmente cuando ustedes egresen, de acá 5 años o un poco más tal vez, o incluso unos años antes, para algunos que quieran ya desde ahora forjarse un camino de este tipo, van a tener muchas oportunidades, porque aquí en el Perú recién está que se introduce todo esto, no solamente en Perú, a nivel de Latinoamérica, ¿no? Entonces, para que ustedes sean altamente competitivos, ya sea que vayan a hacer solamente de telecomunicaciones, eléctrica o electrónica en alguna de las ramas, sea que solo vayan a hacer eso, tener un conocimiento extra de cómo funciona la parte de programación, cómo funcionan los lenguajes de programación, etcétera, les va a dar un valor agregado, un plus a ustedes muy alto, competitivamente contra otros de sus compañeros tal vez, otros egresados de ciclos anteriores o incluso otros de otras universidades comparados con ellos, ustedes van a estar en un nivel
un poco más alto. Un poco no, diré mucho más alto en realidad. Y lo digo por experiencia propia, porque me ha pasado. Entonces, en estas sesiones lo que yo quisiera es ello, ¿no? Transmitirles esos conocimientos eh, que ustedes, o los que se quedan al final, sé que todos los que están ahorita tal vez no se queden, sé que todos los que han ingresado no se queden, siempre que he enseñado al final de cada ciclo me he terminado haciendo pata bastante de un grupo muy pequeño de alumnos, ¿no? En algunos casos un grupito de 6 7 mejor los casos fue de 10 12 en otros solamente fue un par o uno. Entonces, pero la verdad, eso de ahí me anima siempre a tratar de compartir mis conocimientos y me alegraría bastante, ¿no? Que algunos, al menos un par de ustedes, hasta el final del ciclo podamos continuar, transmitirles conocimiento, que ustedes puedan formar sus propias bases y a largo plazo ustedes tengan las herramientas suficientes para ser altamente competitivos a nivel profesional y durante su carrera tengan las herramientas para que en algunos cursos puedan usar estas herramientas para que incluso aumenten la probabilidad de que puedan pasar sus cursos. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguien tiene una pregunta o algo que quiera consultar de lo que he hablado? Como les dije, la primera sesión no es es para conocernos un poco, para explicarles más que nada cuál es el objetivo de lo que quiero con esto, ¿no? ¿Alguien? No sé, alguna opinión al menos, ¿qué les parece? Si les suena interesante, si es que han escuchado este tipo de cosas ya, yo creo que sí, porque ustedes ya en este año que están ingresando, incluso antes de ingresar, habrán escuchado cosas afines, ¿no? Ya sea en las academias o con sus patas, o tal vez si tenían conocidos en la universidad, habían escuchado de estas cosas que les acabo de mencionar, ¿no? Ok, bueno, no hay... García, ¿sí? perdón, sí, tal vez le podemos invitar o algo así, para ver qué dice Kevin Romero Lazo. Ah, bueno, tú eres parte de los hosts, así que adelante. Ujú. A ver, Kevin, ¿Me podrías repetir la pregunta? Es que un ratito tuve que abandonar. No escuché lo que preguntó. Sí, sí, básicamente es... eh, a modo de pregunta, si ustedes han escuchado ese tipo de, de conceptos, de tecnologías, saben lo que es la programación, ese tipo de cosas, ¿no? Si están familiarizados o qué Sí, expectativas sí, tienen de ello. sí he escuchado sobre el tema, pero como recién estoy entrando a este mundo, no conozco mucho. Por eso entré a ese taller, ¿no? Para conocer más. Claro. Yo no puedo entender sus instrucciones si ella es su traductora. Sí, no hay problema. Sí, siempre suele pasar que en las primeras sesiones, bueno, casi nadie, incluso yo cuando ingresé, ¿no? Tampoco quería preguntar nada. Pero en adelante, si es que hay una parte en la cual sí realmente tienen duda, me lo preguntan, o si no quieren pasar roche en grupo, saben que acá en el Zoom pueden escribir mensajes en privado, ¿no? Entonces, eso lo tengo en la otra ventana, en otra pantalla, no lo van a ver, así que
se dan como preguntas anónimas. ¿Ok? Para que ustedes puedan despejar las dudas de lo que siempre hablemos. Ok, entonces vamos a revisar eh, algunos conceptos que se manejan en la parte de lo que es programación. La programación como tal yo lo resumiría en una idea bastante simple, ¿no? ¿Ok? Esa idea sería la siguiente. Todos saben lo que es obviamente una computadora, ¿no? Si buscan en Google, obviamente, aquí está. Obviamente sale lo que todos conocemos. Todos sabemos que una computadora es un conjunto de elementos, ¿no? Tenemos los periféricos de entrada, los que generan una entrada de información a la computadora, que vendrán a ser, por ejemplo, el teclado, el mouse. eh, Tenemos periféricos de salida que nos muestran o nos brindan información. Parte de ellos son, por ejemplo, la pantalla, ¿no? Y, por así decirlo, la unidad que se encarga de procesar todo esto, ¿ok? El que en realidad vendría a ser la computadora, que es el CPU, ¿no? ¿Ok? Este case en el cual dentro tiene un montón de componentes. Incluso tal vez algunos de ustedes por ahí tal vez tengan una computadora gamer que se la han armado por sí solos, o tal vez la han comprado ya armada, pero sí ven que a través de los espacios que son transparentes, que hay componentes o circuitos que están funcionando dentro, ¿no? Entonces, esto básicamente solo es hardware, ¿no? Solo es equipo. Solo son circuitos, plástico, materiales derivados de metales que por sí solos no pueden hacer nada, ¿ok? Por sí solo la computadora no sirve para nada. Tú te compras una nueva y si te compras una que no tenga sistema operativo, esa computadora no es útil, no te genera algún valor agregado. Entonces, para que la computadora realmente funcione, se necesita de algo, ¿ok? Pero hay un algo que, que es lo que se tiene que hacer, ¿no? Desde el lado de nosotros como humanos, para que esa computadora funcione. Otro tipo de computadoras o equipos, podríamos verlo como estos famosos componentes, ¿no? Para los que son electrónicos, tal vez les suena bastante familiar, un Raspberry Pi, ¿ok? Este es de mis favoritos. Comparado con el Arduino es mucho más completo. Y igual, ¿no? Eso de acá tiene las características, lo que podríamos llamar una computadora, eh, pero por sí solo eso de ahí no sirve de nada tampoco. O sea, si tú lo tienes ahí y te compras uno, lo puedes tener de decoración o pisapapeles, pero por sí solo tampoco hace absolutamente nada. Para los que son de telecomunicaciones, tenemos los siguientes componentes, ¿no? Se han ingresado a telecomunicaciones, algunos ya tal vez habrán oído de estos equipos, ¿no? Lo que son routers, switches, firewall, entre otros. Son computadoras también, pero no tienen un valor agregado si es que no se les da eh, una lógica, si no se les da la forma en cómo deben pensar. Entonces, todos estos componentes que les he mostrado, que son cosas más que nada físicas, por sí solos no sirven. ¿Qué necesitan? Necesitan de software, que viene a ser la parte lógica de cómo funciona. Y esta parte lógica, ¿quién es la que lo hace? ¿Quién es el que le dice qué hacer a cada uno de estos equipos, ¿no? Por ejemplo, en el Raspberry Pi, yo puedo agarrar y hacer un sensor de movimiento, ¿no? Puedo comprarme uno, ponerlo en mi puerta e indicarle de que si siente movimiento, obviamente va a saltar una alarma o un sonido y va a indicar, ¿no? De que a ver, un ratito ahí.
Ok. Se está vulnerando el ingreso de la puerta de nuestro domicilio. Ok. O puedo hacer otro, ¿no? Que sea un medidor de temperaturas para el tema del ambiente o humedad, dependiendo de los componentes que le agregue. Pero esa lógica específica para cada cosa la da el programador. ¿Ok? Aquel que hace que estas cosas físicas funcionen. Aquel que le da la lógica, le da un propósito a cada uno de estos componentes. ¿Ok? El Raspberry Pi es bueno porque tiene la opción de agregar varios módulos, por ejemplo, sensores de sonido, sensores de distancia, usando también temas de sonido. Eh, ¿Cómo se dice? Puede hacer mediciones de temperatura, incluso para temas de Wi-Fi, puedes hacer un módulo de Wi-Fi para recibir o conectarte a otros módulos, o para hacking, ¿no? También se puede usar. Tiene múltiples usos, pero de por sí solo solamente tiene esas capacidades, más no sabe cómo hacerlas hasta que un programador llega y comienza a escribir código, ¿ok? Para que él sepa. Es como nosotros físicamente somos el hardware o vendríamos a ser cada uno de estos componentes, ¿ok? Y la lógica nos la dan cuando estamos yendo al colegio, cuando aprendemos, ¿no? Nosotros como seres humanos estamos predispuestos a poder aprender, por ejemplo, sumas y restas. Pero cuando tú naces, no naces sabiendo sumas y restas. Alguien tuvo que enseñarte eso. ¿Ok? Entonces, el programador vendría a ser como el maestro que le va a dar lecciones a cada uno de estos componentes y decirle cómo tiene que hacer cada cosa, cómo le va a enseñar a sumar, a restar. ¿Ok? Básicamente yo lo resumiría así. El programador es el que le hace la magia, es el que le da la lógica a estos equipos que por sí solos no podrían hacer nada. ¿Ok? Las computadoras también, obviamente. Por ejemplo, en las computadoras todo lo que usamos es un programa. Desde el Word, el PowerPoint, el Excel, cuando ustedes están navegando. Esta llamada que estamos teniendo está desarrollada por alguien o por un grupo de personas, obviamente. ¿Ok? Entonces, el programador, como ya pueden ver, ustedes tiene una gama bastante amplia de qué cosas quiere hacer. Por ejemplo, dependiendo del hardware también con el que se cuenta, puedes hacer múltiples cosas. Para el caso de los routers, aquellos que son programadores en la parte de la arquitectura de estos equipos, que sirven para transmitir los paquetes que nosotros usamos para comunicarnos. Cuando tú mandas un WhatsApp, mandas una foto o subes una foto a Facebook, Instagram, o escribes un tweet, estos de aquí se conectan a través de una red a nivel mundial y cada uno de estos equipos, hay miles y miles de equipos funcionando que hacen la transmisión de la información, que sabe dónde estás tú y sabe dónde está la persona a la que le estás escribiendo y le va a llegar esa información correctamente porque estos equipos hicieron la magia. ¿Estos equipos hicieron la magia por sí solos? No. Debían tener la lógica para que puedan enviar y recibir esos paquetes, enrutarlos y que llegue a su destino. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ustedes que han elegido las carreras de ingeniería ya sea ingeniería eléctrica, telecomunicaciones o electrónica, en parte de su carrera van a ver que esto se aplica mucho, ¿no? Desde la parte industrial, de cómo darle la lógica a robots para que puedan procesar ya sea materia prima, para que puedan procesar telas, en la parte de minería, si van a hacer robots para, ¿cómo se dice?, para prensas hidráulicas, etcétera. Ahí ustedes van a tener que darle la lógica. ¿Ok? Si son electricistas, por ejemplo, actualmente se usa la parte de programación, sí, ¿no? Se usa para la parte en la cual se toman las decisiones para ¿cómo se dice? Para la red eléctrica. La red eléctrica actualmente ya está casi a la par de una red de telecomunicaciones, con la cual se puede censar qué lugares del Perú están afectados, tienen afectaciones, tienen problemas, pero igual alguien tiene que entrar y darle la lógica. ¿Ok? Igual en la parte de telecomunicaciones. Estos equipos, no vas a programar estos equipos porque ya están, pero sí lo que vas a programar es cómo se van a comportar estos equipos ante ciertos problemas, ¿no? Eh,
Cada uno de estos puertos que están aquí se conecta a una antena o puede ser a otro equipo. Y si tú detectas que alguno de esos enlaces o alguno de estos equipos está mal, lo que vas a hacer es que con lo que tú has programado le vas a indicar que esto se autocorrija. Eso es el futuro, eso es lo que se espera. ¿Ok? Que la misma red automáticamente detecte que tiene un problema y se cura a sí mismo. Es como si ustedes, por ejemplo, cuando ustedes tienen alguna enfermedad o algún problema, tienen que ir al doctor, ¿no? Porque ustedes no lo saben. Pero ¿qué sería si es que en un futuro ustedes puedan tener las indicaciones a nivel de, no sé, de una app o algo, en la cual se sepan que al menos para las cosas básicas o al menos para los síntomas básicos de enfermedades generalizadas, puedan tomar una decisión de comprarse tal medicamento, tanto de tal, para que puedan automedicarse, ¿no? Obviamente ese camino es mucho más largo y más engorroso que hacer con estos equipos, porque aquí la casuística es mucho menor, ¿no? Pero esa es la idea. La idea es de que al futuro, para los que son de telecomunicaciones, la misma red se autorregule, la misma red se autoadministre, la misma red se autosolucione. Ok, entonces eso es lo interesante. Ahora, ¿cuál es el problema? Ok, está bien, el programador tiene que ser el que le indique a estos diferentes tipos de equipos que han visto o dispositivos cómo hacer las cosas. Ok, yo como ser humano tengo la lógica, digo, ok, para resolver este problema tengo esta idea. Ahora, ¿cómo implemento o cómo le comunico la idea a estos equipos? ¿Cómo le digo, oye, tienes que hacerlo de esta forma o tienes que hacerlo de esta otra forma? Para ello existen lo que son llamados lenguajes de programación. ¿Ok? Los famosos lenguajes de programación. Digo lenguajes y no lenguaje porque al igual que el ser humano tiene una infinidad de dialectos para poder comunicarse, por ejemplo, inglés, japonés, ruso, francés, incluso nosotros que hablamos el español, tienes el español de España, el español de Chile, el de Argentina, el de Colombia, incluso el de nosotros, para otros es un poco diferente en algunos términos o la velocidad con la que se habla, ¿no? Pero, en resumen, todos estos lenguajes que nosotros como humanos tratamos de usar día a día, ¿sirven para qué? Sirven para básicamente transmitir información. Entonces, nosotros, si queremos darle conocimiento o un comportamiento o enseñarle algo a estos diferentes tipos de equipos, ¿qué necesito usar? Necesito usar un lenguaje, un dialecto con el cual yo pueda comunicarme y decirle, ¿sabes qué? Eh, para subir una foto tienes que entrar al directorio en el disco C y hay una carpeta que se llama imágenes, busca ahí y esas fotos súbelas al Google Drive, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo le puedo indicar esto a la computadora? A través del lenguaje. Pero ahora el problema es el siguiente. Eh, la pregunta sería, ¿en qué lenguaje se comunican las computadoras? ¿Ok? ¿Alguien puede responderme esa pregunta? Supongo que sí deberían saberlo por el tema de lo que están llevando en sus cursos, ¿no? O algo como cultura general. Ya sea por voz o por mensaje. Binario. JSON, sí. Es el lenguaje binario, ¿no? Actualmente es el que se usa. El sistema binario ustedes lo ven en la academia porque es básicamente los números en base 2, ¿no? En el cual solamente existen los ceros y unos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se toma ese sistema? La respuesta los tienen nuestros colegas de, ya sea de eléctrica o electrónica, porque están más familiarizados con ello. ¿Ok? Es porque básicamente para comunicar información entre dispositivos que usan electricidad, lo más fácil, lo más óptimo es, ¿cómo se llama? Comunicarse en base a pulsos, ¿no? Si hay un paso de electricidad, es un cero, por ejemplo, podemos tomar esa convención, y si hay un paso, o sea que hay energía que está pasando a través de un enlace o algo, lo tomamos como un uno.
¿Ok? Eso ya lo ven en cursos más específicos como el de sistema digital. Pero básicamente es ello. Si pasa corriente es 0, si no pasa es 1. ¿Ok? Entonces, como estos equipos, lo que hemos estado viendo, ya sea a nivel de telecomunicaciones, a nivel de nuestras computadoras o Raspberry Pi, cualquiera, funciona netamente con electricidad. Entonces, es perfecto para poder usar el sistema binario. Ahora, el problema es, nosotros sabemos hablar en sistema binario. Ustedes saben decir hola en binario, por ejemplo. Si quieren entablar una conversación con alguien, no sé, una chica que les gusta, un chico que les gusta, ustedes estarían en la capacidad de hablar en binario. Yo creo que no, ¿no? Porque primero tendríamos que decir, oye, ¿cómo traducimos lo que estamos hablando, las palabras, en binario, ¿no? ¿Cómo le dices hola a alguien si no sabes hablar en binario o no sabes cómo se traduce la H, la O, la L y la A en binario, en este sistema de ceros y unos? ¿Ok? Entonces, para empezar, se tiene que definir un sistema en el cual a cada letra que nosotros tenemos en nuestro lenguaje podamos traducirlo a este sistema de ceros y unos. Ok, para ello hay diferentes sistemas. Sistemas como uno de los más antiguos, el sistema ASCII. ¿Sí? El sistema ASCII básicamente son tablas. Voy a agarrar cualquiera al azar, que se vea bien acá. Aquí está la tablita. El sistema ASCII básicamente lo que hace es traducir el dialecto en inglés eh, a una secuencia numérica en base decimal, pero ustedes saben que cualquier número en realidad en cualquier base se puede transformar a otra base. Entonces para nosotros es más fácil verlo como base decimal, pero se puede traducir a base binario haciéndole división por 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso más práctico que yo siempre pongo es el que todos saben. Cuando ustedes quieren poner la arroba en su teclado o cuando están usando su computadora, muchos de ustedes tal vez han usado el famoso Alt 64, ¿correcto? Alt 64 para que les dé la arroba. Pero nunca se han preguntado por qué tienen que poner Alt 64 o por qué si ponen otra combinación de Alt y otro número les puede salir otro carácter. Entonces, la respuesta es porque cuando hacemos el Alt y el número estamos accediendo a la tabla de código ASCII. ¿Ok? Ese control Alt más Q ya es en realidad porque, ahorita vamos a ver por qué, porque esto de acá queda, y como ya podrán percibir, esto de acá, esta tabla queda corta para todos los dialectos que hay en el mundo, ¿no? Por ejemplo, voy a buscar algo acá. Por ejemplo, voy a escribir esto en... Les voy a mandar un mensaje por el chat del Zoom. ¿Ok? ¿Alguien me puede decir cuál es el número en base decimal de esos caracteres que les acabo de mandar? Si ven, en realidad no podrán encontrarlo acá, ¿no? Esta tabla ASCII solamente soporta hasta 256 caracteres. 256 porque desde el 0 se empieza a contar, ¿ok? Entonces ven que esta tabla está limitada. Incluso para nosotros, ¿no? Si queremos buscar, por ejemplo, la ñ, si queremos escribir la ñ, ¿ok? Que es un carácter bastante especial para nosotros, como, como se dice, que hablamos en español, lo encontramos aquí, en el 164 y 165, ¿ok? Pero si queremos usar los caracteres que les he enviado, por ejemplo, que es hola en ruso nada más, si se dan esos caracteres, si se dan cuenta, esos caracteres no están en esta tabla, pero nuestra computadora, mi computadora y las computadoras, ustedes lo entienden porque todos deben estar viendo lo mismo, ¿no? Todos deben estar viendo en el chat esta palabra escrita en ruso, pero que tiene otros caracteres. Entonces, ¿qué se hizo? Esa tabla ASCII está basada en inglés porque básicamente todo el desarrollo a nivel tecnológico en las últimas décadas se ha dado desde Estados Unidos. Entonces, como el idioma predominante es inglés, se ha tenido que hacer todo esto en inglés, por lógica. Entonces, ¿cómo extendemos esta tabla? Vamos a una tabla mucho más grande, ¿no? Vamos al sistema Unicode.
El sistema Unicode, bueno, sí, no puedo mostrar la tabla porque incluso acá no hay ninguna sola que tenga toda la tabla en una sola foto porque es extenso. Pero el sistema Unicode tiene absolutamente todos los caracteres de los dialectos que hay, ¿no? Acá puedes escribir en japonés, en chino. Entonces, nuestros sistemas, actualmente, ¿con qué sistema de caracteres funciona? Con el sistema Unicode, ¿ok? Anteriormente con el ASCII, ¿sí? Hay lenguajes de programación o lenguajes que se usan para conversar con las computadoras que solamente soportan el ASCII, ¿ok? Así que si tú eres español, peruano, chino, ruso, la única forma en la que vas a poder escribir o indicarle algo a la computadora como programador va a ser solamente usando esta tabla, ¿sí? Por eso que vamos a encontrar cuando estamos programando, vamos a encontrar muchos términos en inglés. Pero como les digo, no es un problema solamente de nosotros como eh, angloparlantes, como personas que solamente hablamos en español, sino para cualquier otro, como para los chinos, los japoneses, los rusos, todos van a escribir en el mismo lenguaje, usando en inglés como base, ¿sí? A ver, acá leo chats, pero a veces se me encierra. Por ahí, Mañana Toledo sí está mandando acá caracteres. Por ejemplo, el que ha mandado el primero es uno de los que están aquí, ¿no? De esta lista, de los que están a la derecha. Entonces, ahí pueden ustedes jugar con su teclado y ver qué otras cosas salen. Pero volviendo al punto. Entonces, ¿cuántos sistemas o cuáles son los dos sistemas más conocidos o más famosos? Es el Unicode y el ASCII. ¿Ok? El Unicode es el que sí o sí es necesario. ¿Por qué? Porque si no, otras personas no se podrían comunicar en su propio idioma. ¿Ok? Eh, para eso existe el Unicode. Pero ¿qué lenguaje usan los lenguajes de programación? Usan solamente el ASCII. En cualquiera de los dos casos, ambos hacen esta traducción de nuestros caracteres, de nuestras letras, al código binario. ¿Ok? Cualquiera de los dos, el ASCII o el Unicode, hacen una traducción al código binario. Cada uno de ellos tiene un número asociado. En el caso del Unicode, obviamente el número es más grande porque tenemos que tener una lista inmensa de caracteres. Acá se usa incluso la base hexadecimal. Es lo interesante, ¿no? Ok, entonces nosotros hasta acá tenemos lo siguiente diré. Eh, Como programadores debemos indicarle o enseñarle a los equipos electrónicos, ya sea un router, una computadora, un Raspberry Pi, tenemos que decirle qué hacer, ¿no? Para que sea útil, porque si no, este equipo va a ser un inútil, no va a servir para nada. Básicamente, si nos costó 3.000 soles, 6.000 soles, 10.000 soles un servidor, cualquier cosa, será dinero al tacho porque no sirve para nada. Necesitamos darle lógica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Comunicarnos con el equipo para decirle qué tiene que hacer. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con ellos? Usando un sistema. ¿Ok? Convencionalmente en el mundo, ¿qué sistemas hay? El ASCII y el Unicode. Entonces, con estos dos podemos escribir en nuestro idioma, se traduce a un carácter y este carácter es interpretado por la computadora. ¿Ok? De esa forma nosotros podemos hablar en chino, en japonés, en cualquier idioma, con nuestra computadora, porque obviamente se hace una traducción por convención. O sea, en todo el mundo se usa esto por convención. Ya no es que nosotros como peruanos vamos a decir, ¿sabes qué? Vamos a sacar nuestro peruano, ¿no? Diré nuestro sistema. El chasqui, por ejemplo. Y ahora a cada letra le vamos a poner un número diferente y caracteres de nosotros, ¿no? Sería ilógico porque esto ya es a nivel de convención, es a nivel del mundo. No es algo que podamos cambiar. ¿Ok? Entonces ya tenemos cómo comunicarnos, sí, ya tenemos cómo comunicarnos y cómo traducir nuestras palabras a la computadora. Ahora, ¿qué necesitamos usar? Si esto nos permite traducir nuestras letras a la computadora, necesitamos algo que junte las letras, porque nosotros como seres humanos con letras no hacemos nada, ¿no? Yo me estoy expresando ahorita, les estoy explicando y cada palabra que digo tiene una letra, pero esa letra por sí sola no sirve. Si yo le digo A, no transmite información. Si yo le digo E, no transmite información. Pero en cambio, si digo hola, eso sí transmite información de un saludo. Entonces, los lenguajes de programación es donde nacen a partir de ese punto. Usan estos conjuntos de caracteres para escribir comandos. Para poder escribir comandos
e indicárselos a la computadora. Ahí es donde nacen los lenguajes de programación. Entonces, ¿hay múltiples lenguajes de programación? Sí. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene su sintaxis. O sea, el cómo es que se habla, ¿no? Así como en inglés tú dices hello para decir hola, acá decimos hola, en chino dices sawan, en ruso, por ejemplo, dicen privyat, pero son palabras totalmente diferentes que si uno de un país escucha el de otro, a pesar de que estén expresando lo mismo, no se van a poder entender, porque cada lenguaje es único. Igual, cada uno de estos lenguajes, cuando ustedes buscan lenguajes de programación, les van a aparecer imágenes con varias cosas. Esta foto no sirve, les voy a decir porque esta foto está mal, pero lo vamos a usar acá como un pequeño meme. Abrir la imagen en una pestaña. ¿Ok? Porque esa imagen acá les digo, para mí es un poco desinformativo, porque tiene cosas que no son lenguajes de programación. HTML, acá creo que puedo pintar, sí. Ya. HTML, lo marco con una X, no es un lenguaje de programación. Hay que saber, este brackets tampoco es un lenguaje de programación, Sublime Text tampoco, esto tampoco, este es Bitnami, Visual Studio Code, esto tampoco es, esto tampoco es, y así puedo continuar, ¿no? ¿Ok? Como les digo, es porque necesitamos saber qué cosa es un lenguaje y qué cosa no lo es. Al igual que nosotros tenemos bien definido que hay lenguajes como el inglés, español, ruso, chino, portugués. Igual acá, en los lenguajes hay definido qué cosa es cada lenguaje. Un lenguaje de programación tiene que tener lógica. Si nosotros queremos darle lógica al programa, el lenguaje te debe permitir darle lógica a ese equipo, esa computadora, ese router, ese Raspberry Pi, ese Arduino. Entonces, un lenguaje debe tener la capacidad de darte lógica. ¿Ok? ¿Qué cosas? Yo defino, o desde mi punto de vista, para empezar, son cosas muy claras que tenemos que tener. Un lenguaje de programación debe tener eh, sentencias para poder tomar decisiones, ¿ok? Sentencias que me permitan repetir una acción, ¿sí? Básicamente con esas dos, yo diría que un lenguaje podría ser llamado lenguaje de programación. Siendo más estrictos y leyendo libros, obviamente vas a encontrar más consideraciones, pero con estas dos yo diría que es el primer paso para descartar. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos en cada instante estamos tomando una decisión, ¿no? Hace 58 minutos cuando ustedes decidieron entrar a esta clase y decidieron darle clic al enlace, eh, decidieron escucharme o tal vez dejar la cámara prendida y ponerse a jugar Dota en otra pantalla, ¿no? U otro juego. En cada momento ustedes han tomado una decisión, ¿no? Entonces, eh, si queremos en nuestra vida tener cierto grado de lógica, tenemos esta libertad de poder tomar ciertas decisiones. ¿Ok? Entonces, un lenguaje también debería tener la capacidad de indicarle esto a los equipos, ¿no? Por ejemplo, si el usuario hace clic en el botón que está acá de cerrar, ¿no? Que está acá en la parte superior derecha, la ventana se debe cerrar. Entonces, yo como programador, si tengo esa capacidad, puedo darle la lógica de toma de decisión al programa. El programa va a poder decidir en base a parámetros, ¿no? Por ejemplo, si mañana yo tengo un examen parcial, yo hoy día mis amigos me invitan a una fiesta en la noche, ¿no? Obviamente si no hubiera pandemia, y que va a ser de amanecida, y me faltan algunos temas por leer, ¿ok? Si yo tomo la decisión de que voy a la fiesta, mañana puede que apruebe como puede que no apruebe, ¿ok? Si tomo la decisión de no ir a la fiesta, puede pasar lo mismo. Hay una consecuencia siempre después de una decisión, ¿no? O una acción. El lenguaje de programación debe permitirte lo mismo. Los lenguajes, por ejemplo, normalmente tienen, o el ejemplo más básico de esto es que tienen el if, que es el sí en inglés, if, que te permite decir, por ejemplo, si el usuario está conectado, mostrar a sus amigos que él también está conectado, ¿no? Si pongo play al video, el video debe empezar a reproducirse. ¿Ok? Si hago doble clic en un icono, el programa debe abrirse.
Entonces, si se dan cuenta y se ponen a pensar, cada cosa que hacen en su computadora es una toma de decisión en base a un input, a una entrada, a un parámetro. Hacer clic en alguna parte o en su celular, hacer tap en alguna parte. Si están usando Tinder por ahí, si hacen clic no sé, en el mensaje, en el corazón, obviamente pasan cosas diferentes. Si están jugando y en cada juego ustedes tienen que tomar la decisión en base a un poder que tienen que elegir o algo, son programas también y tienen una reacción después de que tú haces clic o haces algún evento de moverte con las flechas, ¿ok? Para que quede claro entonces, toma de decisión. El programa o el lenguaje de programación tiene que tener la capacidad de poder darle la lógica de una toma de decisiones, ¿ok? Unas sentencias que permitan tomar decisiones a mi programa. Eso es lo primero. Segundo, lo segundo que les dije fue que permita repetir cosas, ¿ok? ¿Por qué quiero repetir cosas? Eh, Sería muy tedioso para ustedes, obviamente. Imagínense que, no sé, que, por ejemplo, tengan que pintar la pared de su casa, ¿ok? No sé cuántas paredes tengan en su casa, pero ¿no sería casi mágico que ustedes solamente pinten una y a todas las demás paredes puedan darle este pintado que ustedes han hecho? O sea, replicarlo, no sé, si tengo 5 paredes, solamente hago una y que las demás lo copie o tome el mismo comportamiento, ¿ok? Entonces, el repetir cosas nos ayudaría bastante en la vida, ¿no? Obviamente esa es la limitante que nosotros tenemos como personas. El repetir cosas que hacemos físicamente es casi imposible. Tenemos que hacerlo sí o sí, uno por uno, por uno, por uno. Entonces, esa es la magia de las computadoras. La magia de las computadoras es que pueden repetir las cosas. Si un lenguaje, ok, no puede tomar decisiones ni puede repetir las cosas, entonces no es un lenguaje de programación. Por eso que taché esto, ¿no? Taché HTML porque HTML solamente sirve para etiquetar cosas, ¿no? Es como estar en tu cuarto y poner una etiqueta, un papelito con nombre a cada cosita, ¿no? Esta es mi mesa, agarro un papel, escribo mesa y le pongo a la mesa. Esta es mi computadora, agarro un papel, escribo computadora y le pongo eso a mi computadora. Esto es un sistema de etiquetado nada más. No es un lenguaje de programación porque no me permite preguntar para hacer algo, ni tampoco me permite repetir para hacer algo, ¿sí? Entonces, esta es la utilidad de los lenguajes de programación. ¿Ok? Esto tampoco es un lenguaje. Voy a quitarlo. Esto tampoco. Esto tampoco. Ok, entonces así, así de verdad puedo seguir solamente, si se dan cuenta, eh, vamos a ir uno por uno. Ok, PHP tiene para poder hacer una toma de decisión. Sí, acá es fácil, les voy a mostrar un código en PHP. ¿Cómo quito esto? Ah, acá clear all drawing, ya está. Por ejemplo, uy, caracho. Ahí está, mouse. Ok, por ejemplo, esto es eso que ustedes están teniendo en la derecha es, a ver, voy a abrir acá a la derecha. Acá, sin hacer el play al video. Vendría a ser el, el lenguaje o lo que yo he escrito en idioma PHP para que la computadora entienda, ¿no? Por ejemplo, acá les traduzco yo, ¿no? Yo soy traductor. Ustedes tengamos en mente que todavía no saben leer esto. Es como si fuera un lenguaje desconocido, ¿no? Es como si esto fuera para ustedes, no sé, eh, no sé, ruso, por ejemplo, o polaco, o holandés. Entonces ustedes no entienden qué dice acá. Yo soy traductor y, por ejemplo, acá pasa de que hay alguien que está preguntando por la edad y pregunta que si alguien tiene una edad mayor a 21, te va a salir en la pantalla que tú excediste los 21 años. Si tú tienes una edad igual a 21 años, te va a imprimir que eres de 21 años. Y si eres menor de 21 años, te va a decir que todavía no tienes 21 años, ¿no? Esto es como para la mayoría de edad, ¿sí? Entonces, les acabo de traducir un código que está escrito en un lenguaje, en este caso es PHP, y como puedo leerlo, puedo entenderlo, sé qué es lo que hace. ¿Ok? Igual podemos hacer con otro lenguaje.
Vamos acá a la pantalla. Estamos viendo PHP. Por ejemplo, otro, C Sharp. Y como pueden ver, voy a agarrar uno así. Aquí está. Vamos a agarrar este de acá. Abrir la imagen, una pestaña, acá está. Bueno, es muy chiquito. Lo bueno es que muchos no programan en C Sharp, así que ya aquí. Por ejemplo, este es código en C Sharp, el semichi. Si se dan cuenta, hay símbolos, ¿no? Imaginemos que es un lenguaje raro, es un lenguaje extraño. Ustedes todavía no entienden qué dice acá. Pero si lo comparo con esta imagen que tengo aquí, eh, hay símbolos que son similares. Por ejemplo, el if, aquí también hay else if, pero acá está junto, como pueden ver está pegado, mientras que acá está separado. Y el else sí es el mismo. Entonces, hay palabras que se comparten entre los lenguajes, pero ¿a causa de qué? A causa de que están usando el mismo sistema que es el ASCII. ¿Ok? Esto es lo que les decía. Cualquier persona en el mundo, ya sea de Europa, de China, de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Perú, Bolivia, cualquier país que quiera programar va a tener que escribir el mismo código o usando acá las mismas sentencias. Parece como si estuviéramos escribiendo en inglés en realidad, pero ya les expliqué la causa de por qué, ¿no? Entonces, en este caso, si yo veo que un lenguaje tiene if o else if, yo diría de que el lenguaje tiene el poder de tomar la decisión en base a un input, ¿no? Por ejemplo, les voy a traducir más o menos qué es lo que pasa en este código en C Sharp. Acá alguien está ingresando un archivo y está queriendo ver si ese archivo es de un formato llamado JSON. Así como ustedes tienen archivos llamados Word o PPT o Excel, acá él está preguntando por un formato de archivo llamado JSON. ¿Ok? Y en caso sea ese el formato, lo que va a hacer es traducirlo, ¿no?, a otro formato. En caso el formato del archivo que ha subido sea texto plano, o sea, texto sin nada más, ok, acá va a imprimir o va a asignar el valor a la variable con un formato que él está dando, ¿no? Él está proponiendo ese formato. Y en caso contrario va a decir, ¿sabes qué? Este formato yo no lo conozco, ¿sí? Entonces, como pueden ver, acá está tomando, cuando les he explicado o he traducido, les he dicho básicamente condicionales, ¿no? Que pasan o suceden en base a preguntas que voy haciendo. Entonces, en conclusión, un lenguaje de programación debe tener la capacidad de tomar decisiones. Lo podemos traducir como un lenguaje de programación debe tener la capacidad de preguntar. Así de simple. Así como nosotros como seres humanos podemos preguntar, acá también un lenguaje debe tener la capacidad de preguntar. Les voy a mostrar código HTML y quiero que ustedes me respondan por sí mismos, algo cortito por acá. Aquí, este de acá. Aquí está. Uy, un chiquito. Vamos acá. Aquí, creo que sí se lee para ustedes. ¿Alguien me puede decir si en alguna parte de esto alguno de ustedes ve un if por ahí? ¿Alguno de ustedes ve un if por ahí? ¿Un if así juntitos? No, ¿verdad? Entonces, si yo no veo un if en un lenguaje de programación, así de simple, ¿ah? Así de, puedo decir como que tonto, porque parece algo demasiado simple, no rebuscado para algo que se usa en miles de cosas. Pero sí, efectivamente, si uno ve un if en un lenguaje de programación, en un lenguaje diré, yo no puedo decir que ese es un lenguaje de programación, porque no me va a servir para tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, acá ya estamos viendo dos lenguajes y uno que no lo es, ¿no? Un impostor, que es el HTML. ¿Ok? Por ahí también dije que otros no lo eran, por ejemplo, hacia grandes rasgos, ¿no? Node.js. Node.js usa el lenguaje de programación JavaScript que está acá abajo, que sí es lenguaje, pero no, Node.js usa ese lenguaje para hacer algo más. Es como una caja de herramientas, como la caja de herramientas que ustedes tienen en su casa, donde hay un desarmador, un cuchillo, una navaja por ahí, un martillo, clavos. Igual, Node.js es algo así.
¿Ok? Igual que Angular, que es esta que está acá, igual que Microsoft.NET, son cajas de herramientas. Este V8 que está acá, por ejemplo, es un motor. Es un motor, así como el motor de un carro, de la combi en la que van, del bus, del metropolitano. ¿El motor para qué sirve? Básicamente para impulsar y hacer que, en este caso, el equipo, que sea un auto, un avión, tenga impulso, ¿no? Tenga impulso y pueda avanzar y hacer las cosas de forma más eficiente, dependiendo del motor que tengan. Igual, este V8 es un motor que trata de hacer eficiente el proceso de traducción de código JavaScript a código de la máquina, ¿no? De ahí tenemos editores de texto, este azulito que está por acá, arriba de la S, Visual Studio Code, Sublime Text, Atom, son editores de texto, que solamente me sirven ¿para qué? Para escribir. Así como ustedes escriben sus informes en Word, ¿no? O cuando van a planchar, igual tienen que escribir en Word, tienen que usar un editor de texto, ¿no? O el bloc de notas, cuando quieren pasarse las preguntas por ahí o algo, como estamos ahora en clases virtuales, lo escriben a veces en bloc de notas y lo pueden enviar. O las tareas que hacen con sus profesores. ¿Ok? En cambio, los otros lenguajes como Python, por ejemplo, C++, PHP, JavaScript, C Sharp, TypeScript, Java, Ruby, usan sentencias, en este caso de selección o toma de decisiones, como el if, ¿no? Ahora, las otras que son repetitivas, por ejemplo, vamos a buscar acá, en vez de esto vamos a poner for, ¿sí? Esta palabrita que está acá, for, que lo ven en todos lados, yo solamente puse acá for y me salió un montón de imágenes. Por ejemplo, en C++ también lo voy a buscar. Uy, carajo, puse C++, for. Como pueden ver, acá hay otra sentencia que también empieza con el for. Por ejemplo, Python. Aquí pueden ver que también hay un for en el código, ¿no? Obviamente no les estoy explicando qué es lo que hace el código ni nada, porque es como si ustedes agarraran libros de diferentes lenguajes y encontraran algo en común. En este caso, ese algo en común que tienen cuando quieren hacer cosas repetitivas es el for. ¿Sí? Entonces, el lenguaje de programación debe tener la capacidad de tomar decisiones o preguntar, ¿no? En pocas palabras es eso. Si yo fuera docente, yo preguntaría así nada más, ¿no? En pocas palabras o en tus palabras. Si me responde así en el examen, le pongo puntaje perfecto, porque es básicamente eso, que un lenguaje tenga la capacidad de poder preguntar. Y la otra capacidad que debe tener es de poder repetir las cosas que va a hacer. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de personas en un barrio y yo tengo que preguntarle, por ejemplo, con esto del tema del COVID, si alguno de ustedes, de sus familiares, o alguien que vive en la casa, ha tenido síntomas en los últimos 10 días o 14 días, o las preguntas que se hagan, ¿no sería fácil si es que yo tuviera esa capacidad de poder ir casa por casa, eh, solamente hacerlo en la primera y en las demás solamente repetir el proceso? Sería sencillo, ¿no? Y dentro ponerle condicionales, o sea, opciones de preguntar. O sea, voy a hacer la repetición de ir casa por casa y aparte también a cada uno le voy a dar la posibilidad de poder preguntar. Por ejemplo, en una casa le voy a preguntar, ya, si ha tenido síntomas, ¿hace cuánto fue? Si fue hace muchos meses, no hago alguna acción, solamente lo registro. Si voy a otra casa y ahí me responden de que fue hace 1, 2, 3 días, entonces voy a tomar decisiones, ¿no? Voy a pasar, hacerle pruebas o ese tipo de cosas. Entonces, como pueden ver, se está repitiendo en todos, pero a su vez en cada uno también se está tomando decisiones, ¿no? O sea, se está jugando ya con la posibilidad de usar los dos grandes conceptos, el de repetir y el de preguntar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos permite hacer cada lenguaje. Cada lenguaje tiene su propio dialecto, su propia sintaxis, cómo conversar. Y finalmente, estos lenguajes son los que nosotros usamos para escribir código, ¿ok? Acá me sale, sí, waiting room. ¿Ok? Esos lenguajes son los que nosotros usamos para transmitir información y que estos hagan algo. Si quieren un super resumen de todo esto, cómo funciona, es básicamente así. En algún momento de su vida,
¿Algún familiar de ustedes, ya sea un hermano, hermana, papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, les ha dejado una nota ya sea por WhatsApp o o en un papel escrito en la refrigeradora de su casa o en la mesa de su casa, diciéndoles que hagan algo, ¿correcto? Eso sí o sí les ha pasado. Ahí ustedes serían el objeto, ¿no? Ya sea la computadora, el Raspberry Pi, el router. El lenguaje de programación sería el español, porque es el que ustedes entienden, el que su familiar entiende, o el que la persona que les escribió el mensaje entiende. El código o el código fuente o el programa sería lo que ustedes, lo que le escribieron a ustedes en el mensaje de WhatsApp o en el papel, ¿no? Y básicamente ustedes harían una orden en base a lo que tienen escrito, ¿no? Por ejemplo, usando lo que ustedes tienen ahorita en las clases virtuales. Ustedes tienen trabajo grupal, uno en su grupo, usando el lenguaje de programación español, les escribe un mensaje diciéndoles que la parte del trabajo de ustedes es hacer las PPT. Ustedes leen ese mensaje y como leen la condicional, ¿no? De que es hacer el PPT, ustedes van a agarrar y van a comenzar a ejecutar esa acción de hacer el PPT. ¿Sí? Básicamente en estos ejemplos trato de transmitirles cuál es el papel de cada uno, ¿no? El programador sería tu compañero que escribió el mensaje para indicarte de que tú escribas. Tú eres la computadora, lo que estás haciendo es el programa y el código fuente del programa es lo que él te escribió o él te transmitió. Y es lo mismo que uno como programador tiene que hacer con las computadoras. Tengo que aprender un lenguaje para poder comunicarme con las computadoras y decirle que haga maravillas, por ejemplo, ¿no? Crear una aplicación de citas en línea, crear una aplicación para ver videos en línea, crear una red social, eh, crear una aplicación para sistemas de telemedicina, crear un programa que maneje máquinas industriales para procesar alimentos, por ejemplo, crear una máquina para poder medir el estado de la red de electricidad a nivel nacional, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que aprender para que sean buenos programadores, como mínimo, es que sepan algún lenguaje. Si en su vida profesional no quieren programar, pero sí quieren tener el conocimiento mínimo para poder entender qué es lo que hace, y les doy como consejo que no se desliguen de eso porque les va a chocar en su carrera. Como experiencia, mis compañeros que salieron, que egresaron conmigo, que en algún momento sí dieron comentarios negativos a lo que yo estaba aprendiendo, que era lo de programar, cuando se egresó sí hubo cierta diferencia, ¿no? En lo que yo incluso sin haber egresado ya estaba haciendo comparado con lo que ellos estaban realizando incluso después de haber egresado, ¿no? Entonces, si ustedes quieren tener una ventaja mayor sobre otras personas a nivel competitivo profesionalmente, aprender a programar, al menos como herramienta o como conocimiento general, les va a servir de algo, ¿no? Para que puedan tener reuniones con sus jefes, con sus gerentes, si quieren proponer soluciones, está ahí. Ok, entonces, las sesiones que vamos a hacer de ahora en adelante, ¿qué vamos a hacer? Lo que les voy a enseñar es a escribir mensajes, a escribir instrucciones para que la computadora haga algo que ustedes les interese, ¿no? A diferencia de otros semestres, otros años, ¿no? Por ser tal vez la última sección o la última vez que ya hago este tipo de cosas, no voy a tocar un solo lenguaje de programación. ¿Ok? En cada sesión vamos a ver cosas diferentes, como por ejemplo hacer un chat local para que jueguen ahí con sus amigos. Eh, Quisiera hacer esto por ejemplo, algunos sensores con los Raspberry Pi, pero el problema es que no todos tienen. Entonces todavía estoy viendo a ver cómo se puede simular algunas cosas para ver si es que podemos hacer ahí unas cosas interesantes, pero siempre enseñándoles a ustedes cosas óptimas, metodologías o formas o puntos de vista o enfoques para que ustedes puedan traducir lo que quieren que haga la computadora en algún lenguaje de programación, ¿no? Entonces, con esto, ustedes van a estar en la capacidad en los siguientes ciclos enlazar las cosas. Ah, mira, esto de aquí que estoy haciendo se puede hacer de esta forma, con este lenguaje es mejor para esto, para lo otro. No van a ser expertos, obviamente, porque esto toma años, pero van a tener la base. ¿Ok? Van a tener la base de ello y les va a poder servir como un buen principio para su carrera profesional. Que acuérdense que una carrera profesional no se arma cuando tú estás acabando, ¿no? Hay muchos que dicen, no, cuando acabe recién voy a ver este tema, o en último ciclo. No, no.
tu carrera profesional empieza desde que tú estás en primer ciclo. Si tienen esa mentalidad de que lo van a aprender cuando estén en último ciclo o cuando ya estén egresados y recién lo van a ver en la empresa o en el trabajo, créanme que van a estar competitivamente muy atrás comparado con otros, ¿no? Y si quieren un futuro bueno para ustedes, desde ahora deben empezar a empaparse con diferentes cosas. No solamente programación, puede ser con cualquier otra cosa. Si son electrónicos, empaparse con microcontroladores, con sistemas de control. Si son de telecomunicaciones, tal vez con la parte de redes, ¿no? Si son electricistas, con la parte, no sé, tal vez temas de potencias, el tema de eh, energías nuevas, por ejemplo, metodologías que hay. Ya depende de ustedes, ¿no? Mi consejo para cada uno es que desde ahora empiecen a empaparse. Dense un tiempo, una horita al día, a la semana, tal vez los sábados en la mañana, el domingo en la mañana, de ponerse a estudiar, a investigar otras cosas que hay en su carrera, para que vayan acumulando conocimiento y cuando egresen no sean uno más del montón, sino sean alguien que valga la pena desde el punto de vista de una empresa que los quiera contratar y los quiera contratar tal vez ya no como practicantes, sino como con un sueldo un poco más elevado, ¿no? Ese sería mi consejo para que ustedes y aprovechen el tiempo que tengan, ¿no? No les digo de que dejen de jugar, cuando pase la pandemia dejen de ir a fiestas, yo eso también lo hacía, pero sí, traten de darse un tiempito para que puedan estudiar diferentes tipos de cosas afines a su carrera o lo que les interese también, pues, ¿no? Eso sería todo por hoy, tengo unas cositas que hacer acá después. Nos estamos ya encontrando en los debidos horarios que corresponde a cada uno de ustedes, a cada uno de las secciones. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta o algo? Algo que quiera preguntar, que quiera saber, un consejo, algo. Todo claro. Si a todos les quedó claro, al menos. No lo he explicado así súper, trató de explicar súper sencillo. La programación no debe ser algo difícil de entender, ¿no? Debe ser algo fácil, ¿no? No es complejo, es solamente como, es como aprender un lenguaje más. Si alguno de ustedes tal vez ha estudiado inglés o otro lenguaje, o incluso si alguno de ustedes toca algún instrumento musical, el violín, piano, guitarra, han tenido que aprender en realidad otro lenguaje, ¿no? Otro sistema de poder comunicarse. Entonces, no tendrían problemas con la parte de programación. Y si nunca lo han hecho, igual les invitaría a que denle una oportunidad a esto, ¿no? Les va a abrir muchas puertas y profesionalmente van a ser competitivos, ya sea a nivel acá del país o a nivel internacional, ¿no? Bueno, muchachos, si no hay alguna pregunta o algo, de parte de Erika, de Félix, Eh, muchachos. sí, chicos, bueno, es- ¿hay alguna consulta, duda? La pueden también mencionar por el WhatsApp. Me lo pueden hacer llegar mediante ese medio, a través de ese medio, disculpen. Y creo que eso sería todo, chicos. Espero que haya sido de provecho, como ya lo mencioné. Y bueno, buenas tardes, chicos. Sí, si alguien tiene una pregunta, por ejemplo, o quiere saber qué cosas puede leer o algo, y no solamente hoy día, ¿no? Sino las siguientes sesiones, no tenga miedo también de escribirlo en el grupo o algo, o preguntarle a Erika o Félix, ellos me hacen llegar, y poder recomendarles algo, ¿no? Tal vez algunos cursos que quieran estudiar extra en internet, ahí ya pongo de mi parte para transmitirles esa información, ¿no? Y empezamos ya la siguiente sesión en donde nos veamos ya con algo aplicativo, ¿no? Vamos a ponernos a hacer código. Temas de tener instalado cosas, no va a ser necesario porque vamos a usar tecnologías que están en web. Ahí les voy a explicar si es que ustedes quieren replicarlo a nivel local, físico de su máquina, y cómo lo pueden hacer. Pero la idea es que aprendan más que nada los lenguajes que hay, las tecnologías, qué cosas se pueden hacer, ¿no? Para que tengan eso en mente siempre que avancen en su carrera. Ujú. Chicos, de igual manera les estaré haciendo llegar alguna información respecto les voy a pasar algunos archivos más ratito por el WhatsApp y solo mencionarle ello. Si puedes pasarles solucionarios de los ciclos pasados. Ajá, algo así, sí.
Voy a mandarles Sí, sí, porque... PDF. Ahí, Sí, ahí, está ahí sí bien. me disculpo porque de verdad, de mi parte, como les digo, sería esta falta de eso porque hacer temas de Dios y todo eso es electrónica digital y hay varias formas de hacerlo y no sé cómo estará haciendo su docente y también sería difícil para mí ponerme a estudiar lo que está haciendo su docente para poder explicarles, ¿no? La Mm, idea es transmitirles información de algo que ya conozco al 100% como para que ustedes puedan aprovechar al máximo también. Sí, está bien, Jonathan. Muchas gracias, más bien. Agradecerte por tu Mm, tiempo, por dedicar Sabemos que eres muy bueno en todo lo que es programación y todo ello, y lo haces muy bien, la verdad. Agradecerte por echarnos las manos al Comsoc y a los ingresantes. Y nada, bueno, ya estaremos coordinando nuevas fechas para las siguientes sesiones. Muchas gracias. Ok, hasta luego, cuídense. Ya chicos, hasta luego. mm.